¿Alguien tiene idea? ¿Alguien de ustedes puede decirme lo que comprende por corte de núcleo? ¿Qué comprenden por un corte de un núcleo? Pues serían las muestras que nos proporciona la formación, maestro. Pues que se hacen para obtener, pues, no sé, mediciones sobre las rocas. Sí, sí va por ahí. ¿Se pueden ustedes imaginar He compartido mi escritorio, no sé si lo podemos ver. Sí, profe. Bueno, lo que es el corte de núcleo, hagan de cuenta que cuando estamos perforando un pozo, vamos avanzando en lo que es la profundidad, vamos profundizando, como en esa parte superior que estamos perforando, hagan de cuenta 1000 metros, 1500 metros. Es una zona que tenemos que cruzar para llegar al yacimiento. Forzosamente tenemos que andar por esa profundidad y cruzarla para poder tocar el yacimiento, pero ya cuando estamos muy próximos al yacimiento o estamos dentro del yacimiento, la gente que encargada de realizar estudios de la formación del campo, de la zona, obviamente va a requerir de información complementaria para poder ir integrando el expediente, irlo completando sobre el tipo de información que necesitamos saber relacionada al yacimiento. Por ejemplo, qué roca es, qué tipo de estratos se perforan, si poder determinar la permeabilidad de la roca, su porosidad, si hay echados de otra litología, en fin, si hay fluidos en la formación agua, ahí pueden detectar incluso si hay aceite impregnado. O sea, de un corte de núcleo se saca mucha información que va a servir para estudiar o para ir comprendiendo mejor la zona de interés. La tecnología para cortar el núcleo es variada, hay de muchas maneras, y aquí lo dicen nuestros apuntes. Dice el apunte que, a ver, dice, a partir del análisis de los núcleos, se tiene un conjunto de datos muy valiosos para los diferentes especialistas relacionados con la ingeniería petrolera, geólogos, ingenieros de perforación e ingenieros de yacimientos. Los geólogos y los ingenieros de yacimientos obtienen información sobre litología, porosidad, permeabilidad, saturación de aceite, gas y agua, interfaces aceite-agua, gas-aceite, rumbo y echado de las capas. Toda esta información la pueden obtener al recuperar los núcleos. La profundidad donde cortar un núcleo depende de varios factores, entre ellos el tipo de pozo, si es exploratorio o si es de desarrollo, del tipo de formación requerida, si lo que queremos es información relacionada a la geología, al yacimiento, a la perforación, etcétera. O sea, se le da el enfoque mejor al corte de núcleo. Para casos de los pozos exploratorios se requiere evaluar los horizontes que por correlación tienen posibilidades de ser productores. En ocasiones durante la perforación de un pozo se cortan de 1 a 2 núcleos por intervalo, dependiendo del análisis de los primeros núcleos. Es decir,
En la primera captación de información se puede decidir si se cortan más o ya no se cortan núcleos. El programa podía indicar que existen mínimo 3 intervalos de interés en el pozo que se va a perforar. Si durante la perforación del pozo se detecta que no, en lugar de 3 hay solamente 2, pues obviamente, por obviedad, ya no se cortaría un siguiente núcleo. Cortar un núcleo es una operación cara. Ahí va la explicación, el por qué es una operación cara. Cuando se está perforando un pozo, se tiene una barrena montada en una sarta de perforación y vamos a suponer que la zona de interés está a 4.500 metros de profundidad. Llegar a 4.500 metros de profundidad requiere que cuando ya se llegó ahí a través de la barrena, o sea, como la operación de perforación, se tienen que hacer los preparativos para sacar esa barrena, una PDC o una tricónica, y sacarla. Al sacarla, se lleva un tiempo en la operación de sacada de barrena. Ya que está afuera, se instala una corona y un barril muestrero y nuevamente se baja a la profundidad de 4.500, ahí se vuelve a perder. Si el puro viaje de sacar puede llevarse 12 horas, en lo que se hacen los preparativos, se realiza la conexión con la corona y el barril muestrero para cortar un núcleo, se llevan otras más de 12 horas y otra vez, entonces ahí mínimo ya se perdieron 24 horas de operación, que traducido al alquiler de una plataforma marina, mínimo nada más en los puros viajes ya gastamos poco más de $1,000,000 por los tiempos consumidos en la operación. Permítanme un momento, jóvenes. Ok, entonces, eso nada más en los puros viajes, tenemos esos costos. Eh, Después hay que volver a circular y como si la corona que va a cortar el núcleo fuera una barrena, ¿verdad? Nuevamente se lleva a cabo el proceso de perforación. En este caso, generalmente se cortan alrededor de 9 metros de núcleo, 9 metros de longitud. Quiere decir que se perforan 9 metros más. Se termina de cortar el núcleo, se circula para limpiar el agujero. Si se va a realizar algún bache de contención, un bache pesado para contener presiones de formación en el fondo, se bombea, se coloca en el fondo y nuevamente se hace un viaje de regreso, otras 12 horas para sacar el barril muestrero en donde viene el núcleo. Ahí a las 12 horas lo esperan los geólogos, lo reciben, lo marcan, se recupera y se vuelve a conectar la barrena y la sarta con la que se estaba perforando y se vuelve a bajar para seguir perforando a la profundidad. Si eran 4.500 metros, la profundidad actual ya sería casi 4.509 por los 9 metros de núcleo que se cortaron y nuevamente se vuelven a reiniciar la perforación. Entonces se realizan 2 viajes de salida y 2 viajes de regreso, que a esa profundidad implican 2 días de renta de plataforma. Si una plataforma se renta en $500,000, ahí ya de 2 días, prácticamente estamos hablando de que el costo nada más en parar operación ya costó $1,000,000.
más más de la renta de las herramientas que se utilizan, más la operación misma, más la gente encargada de vigilar el corte del núcleo, ahí ya 1,5 millones mínimo para un corte de núcleo normal. ¿Sí me explico? Entonces, el cortar el núcleo va a implicar un costo, por eso es muy importante que cuando se corte esté bien programado, se debe programar económicamente que se va a cortar el núcleo y adelante se corta. Vamos a regresar al apunte. ¿Ven el escritorio? Sí, profe. Perfecto. Entonces, para el caso de los pozos de desarrollo, la información requerida depende de los antecedentes de la producción de los pozos de correlación, es decir, distribución de porosidades, distribución de permeabilidades, permeabilidades relativas, saturación residual de aceite, mojabilidad, presión en el volumen poroso, contacto de agua-aceite, susceptibilidad de acidificación. Todos conceptos, ¿verdad? Y a continuación, vamos a platicar rápidamente qué tipo de núcleos son los que se pueden cortar. Existen dos métodos para cortar núcleos, núcleo de fondo y núcleos laterales. Los núcleos de fondo se cortan hasta donde llegó, con el ejemplo que les puse, 4,500 metros, un núcleo de fondo sería cortar de 4,500 a 4,509, o sea, 9 metros abajo. Y un núcleo de pared, vamos a suponer que por alguna razón se decide cortar en la pared de un pozo que ya está perforado, entonces se mete una herramienta diferente y hagan de cuenta que se va a cortar un núcleo a 4,400, se mete la corona y la herramienta especial y corta el núcleo de la pared de lo que ya está perforado, o sea, en formación, y hagan de cuenta que corta de 4,400 a 4,409, pero ya arriba del fondo, en una pared descubierta de un pozo que se acaba o que se está perforando. Entonces, esos son los dos tipos de núcleos, el núcleo de fondo y el núcleo laterales son núcleos de pared del pozo. La selección del método depende de varios factores, entre ellos la profundidad del pozo, las condiciones del agujero, el costo de la operación. Todo eso influye. Al final, se tienen que considerar todas las variables posibles que afectan tanto el costo como la funcionalidad o la objetividad de cortar el núcleo. Las operaciones de fondo permiten la obtención de diferentes tipos de núcleos. Ya en sí, cuando se va a hacer un corte de fondo, se pueden tener núcleos convencionales, núcleos encamisados, núcleos orientados y núcleos presurizados. Los núcleos convencionales es el tradicional que acabo yo de explicar, meter una corona y un barril muestrero y obtener el núcleo. A ver, vamos a leerlo aquí. Este se realiza una vez que se ha llegado a la profundidad deseada. Se baja el barril muestrero con la sarta de perforación y se inicia el corte del núcleo. A medida que la operación continúa, el núcleo cortado se mueve al barril interior. Ese barril muestrero, el barril interior, es como una chaqueta, como un espacio en donde el núcleo se va acomodando, así como se va cortando, se va acomodando ahí, y así como se ve en la foto que está aquí que les puse, ¿verdad? Es un tubo de formación, y aquí se ven cortado en diferentes secciones, pero cuando se obtiene un chorizo de 9 metros, que se marca, se identifica y se corta en parte superior, parte central y parte inferior, y se envuelve, se protege y se envía al laboratorio para su análisis. ¿Ok? Estos cortes de núcleo no se analizan en el pozo, normalmente se llevan a un laboratorio, Pemex, compañía, para el análisis del núcleo. Y así es
como en realidad se obtiene la información anteriormente descrita. Aquí dice, por este método se obtienen muestras cilíndricas de 9 metros de largo y con diámetros que van de 2, 3 octavos a 3, 9/16 de pulgada. Una vez en la superficie, el núcleo se recupera en el piso de perforación y el geólogo se encarga de guardarlo en forma orientada. Este método es adecuado cuando se tienen informaciones compactas. Ok. Bueno, ahora, ¿qué son los núcleos encamisados? Si se desea cortar un núcleo en formaciones pobremente consolidadas, utilizando la técnica convencional, la recuperación es inferior al 10% de la longitud cortada. Es preferible encamisar un núcleo en formaciones suaves, quebradizas o semiconsolidadas. A medida que se corta, el método consiste en cubrir el núcleo con una camisa de neopreno o de fibra de vidrio. La consolidación artificial de núcleo se lleva a cabo congelándolo o inyectándole un gel plástico. Posteriormente se transporta al laboratorio para su análisis. Este núcleo es un poquito más caro y es aplicado para formaciones no consolidadas, es decir, formaciones muy frágiles, muy quebradizas, que sabemos que si metemos una corona tradicional con su barril muestrero, la muestra va a estar tan quebradiza que es como si empacáramos un pastel en una bolsa de plástico y lo agitáramos y pues nunca vamos a saber cuál es la parte de arriba, la de un lado, la del lado derecho, izquierdo, superior, inferior, o sea, se descompone, se desubica toda la muestra. En cambio, con esta técnica se trata de mantener el orden en que está cortado el núcleo y se trata de mantener cuidado el estado físico del núcleo para que pueda ser analizado así, igual de forma ordenada. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, ¿está bien? ¿Vamos bien? No, profe, no hay ninguna. Continuamos. Luego están los núcleos orientados. Son muy importantes porque, como sabemos, la perforación es rotatoria y cuando obtenemos una muestra, ustedes no saben si esa muestra está orientada. Al salir, no saben cuál es el norte, el sur, el este o el oeste de esa muestra. En cambio, a través de esta técnica se puede conservar la orientación correcta de la formación y esta es información adicional que puede tener el geólogo cuando recupera el núcleo en superficie. Aquí, con honestidad, yo en México no me tocó nunca, sí me tocó cortes de núcleo, pero ni encamisados, ni orientados, ni presurizados. Son técnicas que requieren de más costo del normal. Si ya de por sí el corte de núcleo tiene un precio, requieren de una inversión más fuerte. Yo supongo que en otros países en donde sí hay billete, donde sí hay recurso, se realizan esas operaciones, pero en México es muy, no me ha tocado verla y que consta que estuve más de 15 años en pozos. Y la otra, de que a mí me tocó, por ejemplo, que muchas veces estaban programados el corte de 3 núcleos durante la etapa de interés del intervalo, durante la perforación de la etapa de interés del intervalo, y a la mera hora de los 3 no cortaba ninguno, porque teníamos el tiempo encima, que ya llevaban muchos gastos adicionales y que ya no había presupuesto para el corte de núcleo. Entonces, me tocó en un 60% de las veces suspender el corte de núcleo por falta de presupuesto. Entonces, como ven, este tipo de operaciones requiere de recursos, requiere de tiempo, requiere de objetividad de los datos que se puedan obtener con el núcleo y que en lugar de decir vamos a cortar más núcleos, la tendencia es ya no vamos a cortar núcleo porque vamos atrasados. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta?
Una de las ventajas geológicas de un núcleo orientado sobre los recortes es que se puede identificar estructuras diagenéticas y sedimentarias a gran escala. El echado de los estratos, las fracturas, otras estructuras sedimentarias o diagenéticas pueden evaluarse. Por eso les comento, este núcleo orientado ya nos da más información. A ver, permítame un momento, por favor. Ok, parece que es el horario que todo el mundo se le ocurre hablar y preguntar. Discúlpenme, jóvenes, pero continuamos. Y entonces les comento que los núcleos orientados, pues finalmente tienen ese objetivo de poder sacar el núcleo perfectamente orientado para recuperarlo y que en su estudio pueda tener más información. Y finalmente tenemos, todavía en los núcleos de fondo, teníamos los núcleos presurizados. Este tipo de núcleos se perforan o se cortan, perdón, con un sistema de alta tecnología que mantiene las temperaturas y presiones originales del fondo en donde fue cortado el núcleo, la formación, y que entonces permite tener mucho mejor información sobre las condiciones y características de la zona de interés en donde fue cortado el núcleo. Da, además de información litológica y de petrofísica, da información sobre temperaturas, presiones, todo. Entonces, este es el núcleo más caro y sinceramente este nada más lo conozco en libros, este no lo conozco en la vida real. No, ojalá algún día les toque a ustedes cortar un núcleo presurizado y tengan la oportunidad de platicarme su experiencia operativa en el momento de intervenir un pozo y de cortar un núcleo de este tipo. Dice aquí que en las operaciones convencionales las propiedades del núcleo cambian a medida que el núcleo viaja a superficie. La declinación en la presión y en algún grado de la temperatura resultan en una liberación de los esfuerzos de la roca y con ello la modificación de la permeabilidad, porosidad absolutas y efectivas. La exudación y expansión del gas modifica sustancialmente la saturación relativa de los fluidos. Un núcleo presurizado permite obtener muestras que mantengan lo más cercano a las condiciones originales.
la composición y las propiedades representativas del yacimiento. Una vez cortado el núcleo, se presuriza el barril por medios mecánicos en la parte superior e inferior de la herramienta. Esto debe mantener las condiciones originales. Para compensar los cambios de presión por enfriamiento, se tiene una cámara de nitrógeno a presión regulada. Una vez en la superficie, el núcleo se congela por medio de hielo seco o nitrógeno líquido durante 12 horas. La desventaja de esta técnica es el costo. Obviamente, ¿verdad? Con todo lo que les comenté, hagan de cuenta que el sacar un núcleo en estas condiciones, pues requiere condiciones muy, muy especiales que se ven reflejadas en el costo del mismo. Y finalmente, ahora sí, el último, las últimas condiciones del núcleo que nos falta por mencionar es el núcleo de pared. Esta técnica se utiliza para recuperar pequeñas muestras de las formaciones ya perforadas a una profundidad predeterminada. Quiere decir que ya se cortan con un agujero descubierto, ya en un pozo perforado. La pistola se baja con cable y se disparan las cámaras de recuperación. Cada herramienta puede recuperar un promedio de 30 a 50 muestras a diferentes profundidades y paredes del agujero. Por lo general, esta técnica se aplica una vez analizados los registros. El costo es bastante inferior. Las mediciones realizadas a los núcleos de fondo también pueden efectuarse a las muestras de pared. Posteriormente, en este apunte se habla sobre los factores que afectan los núcleos, ¿verdad? Es la temperatura, la presión, y entramos a otro tipo de pruebas de registro, que son las pruebas de producción o las llamadas pruebas Drill Steam Test, DST. Una prueba de formación DST es un procedimiento que provee una terminación temporal del pozo con el propósito de evaluar en forma rápida el contenido de fluidos y las características de la formación para determinar si es comercialmente explotable y optimizar su terminación. Estas pruebas de producción o pruebas DST se realizan con una terminación temporal del pozo. Se hacen las pruebas, se hacen las mediciones y se puede hacer una preevaluación, que puede ser un dato previo a la terminación final del pozo, que permitirá tomar decisiones en la definición y conceptualización de la terminación final del pozo. Estas pruebas no son muy costosas y estas sí tradicionalmente se realizan en el Inter cuando se está perforando un pozo y se requiere de un poco más de información. Esta prueba utiliza la tubería de perforación como medio de conducir fluidos producidos a la superficie. Más adelante se describe el aparejo temporal utilizado, ¿ok? En general, es como una preterminación del pozo y da una información relacionada con los fluidos que se van a obtener del mismo pozo. Habla sobre las condiciones del pozo, del lodo, la tubería de prueba y la secuencia que debe seguir para realizar con éxito una prueba de formación. Aquí están los parámetros que se miden, el objetivo de la prueba y un procedimiento de ejecución. Esto en su momento, léanlo por favor, jóvenes, y traten de mantener estos documentos, estos apuntes ahí con ustedes para consultas posteriores. Hablando de la recopilación y análisis de la información de pozos de correlación, recuerden que una de las primeras partes en donde obtenemos información de un pozo es precisamente por correlación de otro pozo perforado. Esto nos va a permitir siempre tener información completa de un pozo y de un pozo cercano, y eso que sucedió en el pozo cercano se toma como una información al pozo nuevo que se va a perforar. Existe la posibilidad de que el pozo gemelo o el pozo vecino sea comportado en un 80-90% al nuevo pozo que se vaya a perforar, pero igual también pudiera no parecerse en ese pozo vecino en nada, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando se realiza una correlación con pozos, no se realiza con uno solo, sino se toman unos 6 o 7 pozos cercanos y de todos ellos se hace una compilación de la información más relevante
y lo que resulte importante mencionar, como pérdidas de circulación, atrapamientos, contaminación con H2S, con gasificaciones, etcétera, todo eso va a permitir que el nuevo pozo tenga información que le dé robustez al programa y que le ampare más situaciones que pudieran ocurrir y estar mejor preparados para cualquier situación adversa que ocurra en el pozo. En el caso para pozos exploratorios, la información disponible para el diseño de la perforación de un pozo se limita a los estudios geológicos y geofísicos. Esto es a los estudios previos que se utilizan nada más antes de perforar. No así para los pozos de desarrollo. Para los pozos de desarrollo sí se pueden contar con la perspectiva o la información generada por otros pozos ya perforados en el campo. Ok. Otro medio informativo son los registros geofísicos o los registros eléctricos. Recuerden que este tema sobre cómo obtener información del pozo quiere decir que el mayor informado estemos del mismo, tendremos mejor conocimiento de él. Esto es como cuando ustedes están conociendo a una persona, un amigo o una amiga. Lo que ustedes quieren tener es mayor información de esa persona para saber si no es una persona, un malandrín, una persona negativa que les vaya a perjudicar. Lo que ustedes normalmente hacen es poco a poco investigar quién es el nuevo, cómo es, o sea, información de la nueva amistad y poder evaluar si esta nueva amistad de veras vale la pena que sea su amigo o amiga y no meterse en problemas. Esto es lo mismo. Entre más información tengamos del campo, de la zona, del yacimiento, de la geografía del pozo que se va a perforar, menores sorpresas nos vamos a llevar cuando finalmente se perfore y vamos a estar mejor preparados para cualquier eventualidad que se pudiera dar durante la perforación del pozo. Los registros eléctricos, obviamente, pues son importantes. Por ahí hay una lista de los principales registros que se pueden tomar. Por ejemplo, el registro de densidad, el de neutrón, el sónico, perdón. Y hasta ahí. Eso vieron seguramente en la clase de petrofísica que les dio el maestro Gustavo Dorta, en quinto semestre, supongo. Ahí profundizaron la parte de los registros geofísicos, o creo que se llama la materia, ¿cómo se llama? ¿Petroquímica? No, petrofísica. Registros. Sí, petrofísica. Petrofísica, ok. Sí. ¿Quién es esta? ¿Montserrat? Sí, profe. ¿Quién me contestó? ¡Qué milagro, Monse! Que estaba pasando por algo, profe. Sí. Ah, bueno, ok, ya está mejor todo. Más o menos. Más o menos, bueno. Ok, pero esperemos que te permita continuar bien con tu participación en las clases, Monse. Bienvenida. Ok. Gracias, profe. Tenemos los registros de fluidos de perforación. Los fluidos de perforación es como la sangre, jóvenes. Cuando normalmente nos sentimos enfermos o nos van a hacer un estudio médico, generalmente se pide un examen de la sangre, ¿verdad? En ese examen de la sangre, ustedes, en el cuerpo humano, ustedes pueden medir, por ejemplo, la glucosa, triglicéridos, colesterol, o sea, las grasas, la concentración de leucocitos y quién sabe qué tanta cosa que se checan en la sangre, ¿no? Ahí, pues, lamentable o afortunadamente no fui médico, pero
Pero bueno, por ahí va la cosa. En un estudio clínico, el estudio de la sangre es muy importante y da un estatus de la salud del paciente, ¿verdad? En el caso de los pozos, el equivalente a la sangre viene siendo el fluido de perforación, y el fluido de perforación, según su estado original, como llega al pozo, y conforme se va perforando y va cambiando, y van cambiando sus propiedades, vamos detectando aquellos contaminantes que existen en esa zona perforada, que están perjudicando al lodo, y entonces podemos rehabilitar ese fluido, darle mantenimiento para que el fluido conserve las propiedades fisicoquímicas que se requieren para la perforación de ese intervalo. Y entonces, conforme a los ingredientes que se van agregando al lodo para su mantenimiento, también entonces vamos conociendo qué contaminantes existen en esa zona que estamos perforando, y podemos ir determinando el grado de dificultad que tiene la zona al cruzarla. Entonces, la información del lodo es muy importante, y sus propiedades. En un reporte, las condiciones de un pozo y las características del mismo durante la perforación se vacían en un formato que se llama reporte de lodo, y es un reporte diario. En ese reporte diario, ni siquiera es diario, es cada 12 horas el reporte, para que vean qué tan importante es las condiciones del lodo, y cómo se va degradando y cómo se va comportando, y cómo lo vamos manteniendo en condiciones. Este reporte de lodo se hace uno para cobro, que es cada 24 horas, o sea, se hace un concentrado, por eso se le llama reporte diario, pero en realidad se revisa cada 12 horas, sino que cada 6, y esto nos permite entonces saber cómo se está desempeñando el fluido durante la perforación del pozo, y se pueden prevenir problemas. Eso es algo muy importante, se pueden prevenir problemas. Dentro de ese reporte se pueden encontrar datos como el nombre del pozo, fecha, profundidad, datos de las bombas de lodos, equipo de control de sólidos, densidad, viscosidad March, pH de lodo, viscosidad plástica, punto sedente, geles, contenido de cloruros, contenido de ion calcio, contenido de sólidos, filtrado, por ciento de aceite, por ciento de agua, por ciento de sólidos, temperatura, filtrado, en Harry. Todo esto era la letanía que todos los días yo tenía que cuidar en un pozo cuando trabajaba yo en los pozos petroleros. Por eso esta información, pues esta es como mi Biblia, prácticamente la domino. Fue la información que día a día yo trabajé cuando estuve como químico de fluidos. Otro reporte más importante, otro reporte más de importancia, ¿verdad? Es la historia de perforación. En ella se registran los eventos que ocurren en un pozo, y se van contabilizando las horas en las que se pueden agrupar diferentes operaciones y se pueden medir. Ahorita vamos a ver eso. Por lo pronto les muestro aquí el reporte diario de un pozo. Este es un reporte de fluidos de perforación. Aquí aparece mi nombre. Cuando trabajé en Grupo Carso, la compañía GSM. Y todas estas son las celdas que se van llenando cada 24 horas. Es para volverse locos. Todo esto está vinculado. Si le pica uno por aquí, se disminuye por allá. Entonces estos reportes tienen que estar bien revisados y bien llenados para que se vayan generando reportes históricos del comportamiento del lodo durante la perforación de un pozo. No sé si alcancen a ver el nombre de los químicos que se encargaron de llenar este reporte. Ahí dice Lenín Madrigal, Isidoro Torres. Este reporte fue llenado, les voy a decir qué fecha, 31 de julio del 2012. Profundidad 951 metros. El nombre del pozo, Santuario 125. Esto fue en julio del 2012.
¿Ok? Estos son los, y cada compañía de fluidos tiene su reporte muy parecido a este. Halliburton, MI, que es Schlumberger, Baker Hughes, IPC, Waterford, todas las compañías que tienen servicio de fluidos de perforación tienen un reporte muy parecido a este que están viendo ahorita. Ok. No nos salimos sobre la cuestión del resumen de operaciones. Aquí se registran todos los tiempos de las operaciones y se clasifican en operación normal y operaciones con problemas. Y un tercer apartado que se llama esperas, que son a veces cuando tenemos que interrumpir la perforación por alguna situación de la que se describe aquí. Se contabilizan estos en horas, diario, por semana y luego por mes, y se hace un porcentaje de ponderación. Al final sale una gráfica. Bueno, aquí están las operaciones normales, operaciones con problemas, esperas, se ponen en una tabla y resulta en un gráfico como este, un pie, en donde vemos, por ejemplo, que las operaciones normales representan el 53%, las operaciones en espera 41% y las de problemas 6%. Todo esto se grafica para esta información es muy útil para los ingenieros petroleros, porque es como van midiendo el desempeño de una cuadrilla, de un equipo de perforación, de un pozo, de un yacimiento, de un campo, y entonces es la manera de ir midiendo si están trabajando bien o mal y en qué podían mejorar. ¿Okay? Todo lo que la información que se recoge es con la finalidad de mejorar. Por ahí dice un dicho, y muy bien dicho, que todo aquello que se puede medir, se puede mejorar. Por ejemplo, vamos a suponer, de los que están aquí en la lista, que Saraí está cuidando su peso, ¿verdad? No sé cuánto pesa Saraí, pero suponiendo que pesara unos 60 kilos, 65 kilos. Casi latina, profe. Bueno, para que veas que tengo un ojo clínico. Vamos a suponer que ella se pesara todos los días y en 15 días ya pesa 68, vamos a suponer, originalmente pesaba 65 y pesa 68. ¿Qué va a decir entonces ahí? Algo me está pasando porque estoy subiendo de peso, ¿verdad? Y entonces empieza a disminuir el consumo quizás de refrescos, de carne roja, a lo mejor hace más ejercicio, duerme mejor, etcétera. Entonces, aquello que se pueda medir, se puede corregir. Si no se mide, no podemos corregir porque no sabemos si estamos mal, bien o muy mal o muy bien, ¿no? Entonces, es lo mismo en las operaciones de perforación, todo se mide, porque al final todo se puede mejorar. Permítanme un momento, por
Ok, perdón, muchachos. Entonces, finalmente, en resumen, todo aquello que se pueda medir, se puede corregir, se puede mejorar. Y vuelvo a repetir, en la industria petrolera todo entra a medición, hasta el mínimo detalle. ¿Por qué? Porque gracias a que se mide, se puede evaluar el desempeño de cualquier herramienta, de cualquier operación, de cualquier elemento, mecánico, hidráulico, fluido de perforación, cualquier cosa, y puede ser mejorado. Entonces, así trabaja la industria petrolera. Ok. Por ahora la vamos a dejar hasta aquí y mañana, perdón, en la siguiente clase continuamos. Ustedes entran a examen el día 10, pero el examen no viene tan complicado, está relacionado con el problemario, con sus apuntes. Con confianza vayan siguiéndole, revisando otros temas más adelante de los apuntes y se preparan, por favor, para su examen. Por lo pronto, dejamos hasta ahí y continuamos con el resto de los apuntes de la siguiente clase. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. Ok, jóvenes, aquí los dejo. Entonces, voy a acabar de arreglar un asunto de su compañerito que tenemos enfermo de COVID, que está hospitalizado, y vamos a ver si podemos hacer el trámite que se está pidiendo de escolar para que lo puedan registrar en el servicio médico de Pemex y lo puedan atender con mejor cobertura. En eso estoy y pues por ahí me estoy distrayendo un poquito con ese punto, pero esperemos la siguiente clase y ya las cosas hayan mejorado. Me despido de ustedes, cuídense y seguimos en contacto. Igualmente, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, cuídense.